de los estados, que podía pasar como consecuencia de este fenómeno del cambio climático que haya estados que se queden sin territorio, sin base terrestre. Esto a un profesor de Derecho Internacional podía ser un pecado, porque hablar de un estado sin territorio prácticamente significaba que le pongan un 0 en cualquier examen. Y sin embargo, yo, que soy un aventurero, no solo que me puse a estudiar este tema, sino que se me ocurrió ponerle un nombre, y le puse de nombre estados pelágicos. No soy muy original, digamos, existen, como ustedes saben, los estados archipelágicos, que son aquellos estados conformados por archipiélagos, y el término pelágico hace referencia al mar. Entonces, estados navegantes, como decía Ramiro Brotons, o estados acuáticos, como en alguna película que vimos en la que el mundo quedaba todo sumergido. Esto que parece un poco de leyenda, sin embargo, poco a poco se ha ido haciendo realidad con una serie de estados que dejó de perder parte o todo su territorio. En realidad, todos los estados costeros van a perder parte de su territorio como consecuencia de la elevación del nivel del mar, y hay algunos que van a perder todo su territorio, según se estima, dentro de algunos años, 100 años, dicen algunos, casos como Kiribati o como la Vanuatu, como Tuvalu, como las Maldivas, todos pequeños estados archipelágicos, y esto tiene consecuencias relevantes, le diría a la profesora que me vaya controlando bien, sí, ¿no? Todo, sí. Bien, bien. Consecuencias relevantes. Yo no voy a tocar todos los temas, o voy a tratar de tocar la mayor cantidad de temas posibles en este marco, pero lo primero que advertí es cuando se me ocurrió esta idea loca, es que no era el único loco que había en el mundo. Había otros locos que estaban tratando este tema, y de hecho, con posterioridad se creó una comisión en el seno de la CDI, de la Comisión de Derecho Internacional, la sexta comisión, que se está encargando de estudiar estos temas. Y se podría dividir los temas que genera este cambio climático, esta elevación del nivel del mar, en tres grandes grupos. El primero, la condición de la estatalidad, esto de saber si los estados pueden perder su condición de estados como consecuencia de la pérdida de la base terrestre. El segundo, como una consecuencia de esto, el de los derechos marítimos que tienen esos estados. ¿Qué pasa con esos derechos marítimos? Y el tercero, vinculado a la población. ¿Qué pasa con esa población que de repente se encuentra sin una base terrestre y tiene que emigrar? ¿Cuál es la protección que tiene esta población frente a un fenómeno inevitable, inexorable, y que da la sensación que cada vez se hace mucho más cercano en el tiempo, que cada vez se hace más veloz? El primero de los temas es justamente el que motivó esta opinión aventurera de mi parte sobre si el Estado, que perdía su base terrestre, pierde su condición de Estado. Y la conclusión a la que muchos especialistas han llegado, no todos, es cierto, es que es necesario contar con los elementos que todos conocemos para conformar un Estado, para que el Estado exista. Pero la pérdida de algunos de estos elementos no entraña automáticamente la pérdida de la condición estatal. De tal manera que aquellos que se han dedicado a investigar el tema han recurrido a algunos ejemplos en donde existen casos en los cuales algunos estados, por alguna razón, perdieron elementos y sin embargo se mantuvieron como tales. Y es así que tenemos casos, muchos de ustedes tal vez lo sepan, en épocas de guerra, en donde se creaban gobiernos provisionales en otros países, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, donde había 9 gobiernos que estaban en Londres, de estados que se encontraban ocupados por el régimen nazi, y que sin embargo, a pesar de que no tenían el control territorial, conservaban el estatus de estados para con la comunidad internacional. Es cierto que la gran crítica que le hacen otros especialistas, que esto era un régimen transitorio, que a nadie se le ocurriría que
un Estado se mantenga como tal en esas condiciones. Entonces salen otros autores a opinar que en ese caso tal vez lo que habría que hacer es reconocerle alguna subjetividad jurídica internacional diferenciada a estos estados para que puedan mantener su carácter de tal o algo parecido. Como por ejemplo el caso de la Soberana Orden de Malta, que nosotros cuando damos la clase de subjetividad solemos ejemplificar en una orden militar, religiosa, que tenía una base territorial y que un día la perdió, y que sin embargo conserva cualidades que lo hacen o que hacen que se les reconozca una cierta subjetividad jurídica internacional. Este es el primero de los temas. Yo no les voy a responder los interrogantes, se los voy a abrir a los interrogantes. Ustedes luego, a medida que vayan desarrollando estos temas, van a tener la propia respuesta. Yo tengo mi opinión, la supe dar, pero lo dejamos ahí, digamos. Sin duda que no hay ningún elemento en el ordenamiento jurídico internacional que haga suponer la pérdida de la subjetividad jurídica de estados que pierdan su base terrestre. Esta es la única afirmación a la que me voy a animar ahora. Pero esto va conectado íntimamente al tema del derecho del mar, porque previo a esto vamos a hacer una pequeña clasificación. Están los estados que van a perder muy poco de su base territorial. Otros estados, en cambio, podríamos clasificarlo en tres grandes grupos. Los dos grupos más relevantes son aquellos que van a perder una parte importante de su base territorial, como es el caso de Bangladesh, que se estima que va a perder no solo una parte importante, sino que va a generar 20 millones de refugiados. Y están esta categoría tan especial de estados que van a perder toda su base terrestre. Y esto nos lleva, entonces decimos, al derecho del mar, que ustedes, los que son alumnos de la Facultad de Derecho en este año, todavía no han visto derecho del mar, con lo cual hay algunos conceptos que suelen ser complejos. Lo importante para saber en materia de derecho del mar es que los estados, por ser ribereños, tienen derecho a determinados espacios en los que van a ejercer determinados derechos, ya sea soberanos o no, y que los podemos clasificar en primer lugar, el mar territorial, que es un espacio sobre el cual el Estado ejerce soberanía. La zona económica exclusiva, que es donde el Estado tiene derechos soberanos de carácter económico, para la explotación, exploración, mantenimiento y conservación de los recursos vivos y no vivos que haya en esa zona. Y la plataforma continental, que es la plataforma continental desde un concepto geográfico es la prolongación del territorio del Estado por debajo del mar, y que en el caso de la convención que regula el derecho del mar, que es la Convención de 1982, es un concepto de mixto, porque establece que todo Estado ribereño tiene derecho a 200 millas marinas de plataforma continental, independientemente de que geográficamente tenga una plataforma continental. Lo vamos a dejar ahí, es un tema súper complejo. Para poder medir estos espacios marinos, la Convención establece lo que se conoce como las líneas de base. Estas líneas de base, que pueden ser de dos tipos: la línea de la bajamar, que es cuando la marea se retira al máximo, digamos, del retiro de la marea, y ahí se establece una línea a partir de la cual se van a medir estos espacios marinos, o las líneas de base rectas, que se hace uniendo puntos geográficos y a partir de cuyas líneas se van a medir estos espacios marinos. Vamos ahora, ¿qué pasa con estos estados que de repente se van a quedar sin base terrestre? ¿Qué es lo que dice la doctrina y esta comisión que se encuentra estudiando estos temas? Hay una opinión mayoritaria, entre comillas, digamos, porque se trata de estados probablemente de los que menor entidad y poder tienen en el concierto mundial, pero que consideran que estas líneas de base, en el caso de estados que van a perder su base terrestre, debieran ser líneas de bases fijas y no móviles.
Una presunción que uno obtiene del estudio de la CONVEMAR, que es la Convención de 1982 en materia de derecho del mar, es que estas líneas de base son móviles. Es decir, que si hay una configuración geográfica que se ve alterada por un hecho de la naturaleza o por un hecho artificial, como consecuencia, esas líneas de base se van a ver alteradas. Veamos, supongamos que tomamos un islote como punto de partida para fijar una línea de base recta y ese islote, por un hecho de la naturaleza, desaparece. Quiere decir que la configuración de la costa va a variar y como tal, la medición de los espacios marinos va a partir de una línea de base diferente de aquella que tenía anteriormente. Lo que se está postulando actualmente es que estas líneas de base no sean móviles para estos estados que van a perder su base terrestre, sino que se trate de líneas de base fija, que se la tome en una fecha crítica determinada y se conserven los derechos marítimos que tienen estos estados, que no son pocos, porque sin entrar en complejidades, los derechos marítimos, los derechos que tienen sobre espacios marinos los estados archipelágicos, son mayores que los que tienen los estados continentales, ribereños que pertenecen al continente. Aquellos que están solo formados por archipiélagos tienen derecho a lo que se conoce como aguas archipelágicas, que son, a los fines de compararla con lo que pasa en nuestro medio, en nuestros países, similares a las aguas interiores, sobre las cuales el Estado archipelágico ejerce derechos soberanos. Entonces estamos hablando de la conservación por parte de estos estados de derechos económicos sobre recursos marinos importantes como consecuencia de la cristalización de esto que conocemos como líneas de base rectas fijas. Y vamos al tercer punto, que es el de la población y que no está regulado en el derecho internacional los refugiados ambientales. Se está buscando darle respuesta al problema de los refugiados ambientales y de alguna manera estos refugiados ambientales, que es el tema al que a mí me interesa acudir, constituyen la población o van a ser la población de determinados estados que han perdido su base terrestre. Y entra en juego un principio rector en materia de pueblos que todos habrán escuchado nombrar, que es el de la libre determinación de los pueblos, y que tiene como corolario el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales que tiene el Estado. Es decir, esta población que se va a ver obligada a migrar, que se van a convertir en refugiados ambientales, que en una de esas logren acuerdos con otros estados a fin de que se reasienten en otros lugares o que les reconozcan la nacionalidad de esos estados. Sin embargo, como pueblo, conservan el derecho a los recursos que tenía el Estado cuando tenía su base terrestre. Ese derecho que emerge de un principio como el de libre determinación de los pueblos, emerge de una norma considerada de carácter imperativo. Es decir, para el derecho internacional, este derecho surge de una norma imperativa con lo que significa para nosotros el reconocimiento de una norma como norma imperativa, que ustedes habrán escuchado ya porque es lo que se ve casi cuando uno empieza en el derecho internacional, aquella norma reconocida por la comunidad internacional en su conjunto, que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser derogada por otra norma de igual carácter. Es decir que de ninguna manera podríamos privar a esta población que se vio obligada a migrar de sus derechos económicos porque provienen de una norma imperativa del derecho internacional. ¿Y con qué argumento derogaríamos ese derecho y provocaríamos la pérdida de la entidad
por parte del Estado, la pérdida de la subjetividad por parte del Estado, cuando incluso en algunos casos paradigmáticos, como es el caso de Chagos, por ejemplo, en donde se reconoce que personas que han sido expulsadas de su territorio desde hace muchísimo tiempo conservan esos derechos económicos sobre islas en las cuales no habitan ya desde hace 3 generaciones. Les dejo los interrogantes. Es mucho más valioso escuchar a los docentes que son realmente el fondo y que van a venir ahora a darnos nuevas inquietudes, pero los dejo pensando sobre estas cuestiones que me gustaría que sean el producto o el disparador para que ustedes se pongan a investigar temas tan interesantes, tan novedosos, y para que vean también cómo el derecho internacional es esencialmente dinámico, está en permanente evolución y se van incorporando cuestiones tan novedosas como la posibilidad de que un Estado no tenga base terrestre. Muchas gracias. Seguidamente, porque voy a ser de presentador, ya lo presenté al profesor, pero ahora lo vamos a escuchar al doctor Edgardo Riveros Marín. Muchas gracias. Usted, profesora, me dice cuándo debo ir terminando, ¿no? Yo sé que usted es rigurosa en esas materias. Muy bien. Bueno, aprovecho de saludarlas y saludarlos a quienes están acá presentes y, por supuesto, a quienes nos escuchan a la distancia. Ya saludé al profesor Fernández y a otros académicos, también a Gonzalo Aguilar. Entiendo que María Angélica Benavides, también colega de cátedra, está conectada, y a otros colegas de cátedra y a los alumnos que están conectados desde Chile. Hay varios alumnos que están conectados desde Chile. En primer lugar, yo quisiera situar un elemento de contexto. Porque yo voy a abordar el tema de la protección de los océanos desde el punto de vista ambiental. Ese va a ser el foco de mi exposición. Y un elemento de contexto que voy a entregar es el siguiente. Mucho se critica el multilateralismo. Y junto con la crítica al multilateralismo está la crítica a la institucionalidad. Y como símbolo de esa institucionalidad multilateral, a las Naciones Unidas, a la cual se critica su inoperancia, su falta de actuar, y pareciera ser una institución que está en constante crisis. Y yo voy a ser en esta materia de abogado del diablo y voy a defender la institucionalidad multilateral y voy a defender el rol de Naciones Unidas, porque creo que la crítica que es fundada, debo decirles, es básicamente situada en un órgano de la Organización de Naciones Unidas, un órgano no menor, que tiene por misión trabajar con el bien jurídico protegido por esencia, que es la paz y la seguridad internacionales. Y por lo tanto, la crítica está dirigida muchas veces a lo que observamos como parálisis del Consejo de Seguridad, que es efectiva, porque con este elemento que surge desde el año 1945, de que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son 5, como sabemos, cada uno de ellos tiene derecho a veto, y no se puede adoptar ninguna resolución que tenga el voto en contra de alguno de esos 5 miembros. Bueno, en circunstancias en que es evidente que está colisionado, está tensionado, está afectado la paz y la seguridad internacionales y no tenemos una resolución emanada del Consejo de Seguridad, es obvio que surja la crítica, es natural que surja la crítica y tiene fundamento. Pero eso es un aspecto.
Importante sin duda, fundamental sin duda, pero las Naciones Unidas, el multilateralismo, es mucho más que eso. Y si no existiera Naciones Unidas, habría muchos aspectos que quedarían huérfanos de tratamiento, de compromiso, de accionar. Y uno de esos aspectos es precisamente todo el derecho que se ha desarrollado en torno a los espacios marítimos, el derecho del mar. Desde su origen consuetudinario hasta su codificación. En 1958 primero, y luego en 1982, como lo veremos. Y un aspecto particularísimo en esta materia es lo que tiene que ver precisamente con la necesidad de proteger ambientalmente el mar. Ahora, el mar tiene especial importancia, sin duda. Las aguas oceánicas abarcan 360.132.000 kilómetros cuadrados, representando nada más y nada menos que alrededor de un 72% de la superficie del planeta. O sea, hay más mar que tierra en nuestro planeta. Eso es algo sabido, ¿no? La importancia tradicional en que ha tenido el mar ha estado en el ámbito del transporte y las comunicaciones al servicio de la relación entre las personas y su organización, incluso antes del ordenamiento moderno en estados. En su momento fue la vía para descubrimientos de territorios y desarrollo del comercio. Con el desarrollo del transporte por diversas vías, el mar se ha transformado en algo cercano. En ello se debe tener presente que la mayoría de la población no reside a más de 320 kilómetros del mar. Más de la mitad de la cantidad total de oxígeno de nuestra atmósfera la originan criaturas en el océano. Los océanos almacenan 50 veces, cuando hablo de océano estoy hablando del mar en general, ¿no es cierto? Los océanos almacenan 50 veces más dióxido de carbono que el que se encuentra actualmente en nuestra atmósfera. De tal forma que cuando más se calientan los océanos, menos CO2 pueden almacenar o menos pueden proteger al planeta de los eventos climáticos extremos. Hay que tomar conciencia que si no hay modificaciones en las conductas, la mitad de todos los habitantes del mar estarán en riesgo crítico a finales de este siglo, según estimaciones de la UNESCO. En el plano jurídico ha existido un desarrollo histórico notable, y lo digo con absoluta fuerza, notable. Teniendo una base esencialmente consuetudinaria, ha evolucionado a una codificación con acuerdos transformados en tratados en forma de convenciones. Es en esta materia en que el multilateralismo ha jugado un papel a través de la institucionalidad, particularmente a partir de 1945 con la creación de la Organización de Naciones Unidas. En esta línea es destacable lo que señalaba anteriormente, lo logrado en 1958 con la materialización de las 4 convenciones de Ginebra sobre mar territorial y zona contigua, alta mar, pesca y conservación de los recursos vivos de alta mar y plataforma continental. Sin embargo, estos acuerdos es preciso considerarlos como un antecedente del esfuerzo codificador que significó la convención que mencionaba el profesor Benítez, la Convención sobre Derecho del Mar, la CONVEMAR de 1982. En esta convención se fijaron los espacios marítimos y lecho y subsuelo del mar con sus respectivos regímenes jurídicos. Se estableció como nuevo espacio de mar la zona económica exclusiva de hasta 200 millas marinas contadas desde la línea de base desde donde se mide la extensión del mar territorial, cuestión también connotada por Oscar. Su régimen jurídico, en síntesis, se determina como derechos de soberanía para explorar, explotar, administrar y conservar
y pongo énfasis en este concepto, y conservar los recursos existentes en dicho espacio. También en el lecho y subsuelo del mar se establece la zona, consagrándose con el régimen jurídico de patrimonio común de la humanidad, con su efecto de no apropiación individual por ningún Estado. Para el tema que expongo es importante relevar la parte 12ª de la CONVEMAR, que se refiere a la protección y preservación del medio ambiente marino en todas las zonas marítimas. También se precisa, entre otras, la obligación de proteger y preservar el medio marino que tiene todos los estados. La obligación de estos de tomar las medidas necesarias para proteger el medio marino. La obligación de tomar medidas necesarias para proteger y preservar los ecosistemas raros o vulnerables, así como el hábitat de las especies y otras formas de vida marina, diezmadas, amenazadas o en peligro. La obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino causadas por la utilización de tecnologías bajo su jurisdicción o control, o la introducción intencional o accidental de un sector determinado del medio marino de especies extrañas o nuevas que puedan causar en él cambios considerables o perjudiciales. Y así, una serie de otras normas, para lo cual habría que visitar los artículos 196, 197 y 87, 117 de la Convención de 1982, la CONVEMAR. Ahora bien, el proceso evolutivo del derecho internacional, porque eso toma fuerza, ¿no? Lo que decía Oscar Benítez, profesor Benítez, de el desarrollo evolutivo del derecho internacional, aquí cobra fuerza. A comienzos del año pasado, a comienzos del año 2023, en el marco de la CONVEMAR, se celebró el Acuerdo sobre Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. O sea, más allá de la zona económica exclusiva, más allá de la plataforma continental de los estados, en los cuales los estados ejercen los derechos que hemos señalado. Este tratado, que como tal tiene fuerza vinculante, fue adoptado el 4 de marzo de 2023, concurriendo a él 193 estados, básicamente, prácticamente todos los estados que forman parte de Naciones Unidas, y está abierto a la firma hasta el 20 de septiembre de 2025. Hasta la 78ª Asamblea General de la ONU, la del año 2023, más de 80 estados firmaron el acuerdo, el cual requiere 60 ratificaciones para entrar en vigor. El acuerdo también se conoce con el nombre de Tratado de Alta Mar o Tratado BBNJ, por sus siglas en inglés. Tiene como primer objetivo crear las condiciones para que el establecimiento de zonas marinas protegidas esté tendiente a facilitar el cumplimiento de la promesa internacional de salvaguardar al menos el 30% de los océanos para el año 2030. En el preámbulo se recuerdan las disposiciones de la CONVEMAR y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, afirmando que nada de lo dispuesto en el acuerdo se interpretará como una reducción o extinción de los derechos existentes de los pueblos indígenas o las comunidades locales. Se destacan la necesidad de respetar el equilibrio entre los derechos, las obligaciones y los intereses previstos en aquella convención, nos referimos a la CONVEMAR, como así también la necesidad de un régimen mundial amplio para abordar mejor la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marinas de las zonas objeto del acuerdo. Se reconoce la necesidad de tratar de manera coherente y cooperativa la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas del océano debido en particular al cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación. Eso es lo que, más otros aspectos, está señalado en el preámbulo que fija, por cierto,
el objetivo de este acuerdo del 2023. La parte primera, que abarca las disposiciones o los artículos 1 a 8, se refiere a los términos empleados en el tratado. Cada uno de estos artículos, en definitiva, va definiendo algunos conceptos utilizados. La parte 2 está dedicada a los recursos genéticos, incluidas las cuestiones relativas a la participación en los beneficios. Ahí forman parte de esta parte segunda de los artículos 9 a 16. La parte tercera se refiere a las normas, a los mecanismos de gestión por áreas marinas protegidas y otras medidas. La declaración de áreas marinas protegidas es una cuestión esencial, como lo son también la protección de áreas marinas, como lo son también la protección de áreas terrestres, ¿no? Porque es lo que coloca foco especial por parte de los estados a el aspecto ambiental. Y aquí estamos hablando de un espacio marítimo como el alta mar, que no forma parte de los estados, y lo tradicional es que se ha establecido allí el régimen jurídico de libertad de los mares, y los estados están comprometidos a actuar también por mucha libertad que exista en este plano. La parte cuarta está destinada a las evaluaciones de impacto ambiental, partiendo de la base de la obligación de efectuarlas. Imagínense lo que es que los estados se comprometan a efectuar evaluación de impacto ambiental en alta mar. Una cuestión muy revolucionaria desde el punto de vista jurídico. Parte quinta se encarga de la creación de capacidad y transferencia de tecnología marina. La parte sexta sobre arreglos institucionales, la parte séptima sobre recursos financieros y mecanismos de financiación, la parte octava la implementación y cumplimiento, la parte novena solución de controversias y opiniones consultivas, la parte décima se refiere a los terceros al acuerdo, parte decimoprimera buena fe y abuso del derecho, y la parte decimosegunda se refiere a las disposiciones finales. Norma el derecho a voto, la firma, la ratificación, aprobación, aceptación, adhesión y confirmación formal al tratado, división de la competencia entre las organizaciones regionales de integración económica y sus estados miembros en relación con las materias regidas por el presente acuerdo, la entrada en vigor, la aplicación provisional, reservas y excepciones. Esto está en el artículo 70. No se admiten reservas a este tratado, a menos que esté expresamente permitido por otros artículos del acuerdo. Ahora, revisado el acuerdo, no hay ningún artículo que permita una reserva especial para algún artículo, por lo tanto, prácticamente este es un ejemplo de un tratado que no admite reserva. ¿Cuánto va a significar esto como retraso para que los estados ratifiquen el tratado? Está por verse, porque es posible de que un estado quiera ratificar, pero al ver que no hay reserva, a lo mejor no lo hace tan prontamente. Pero tenemos confianza de que con el número de estados que aprobaron el acuerdo del 2023, con el número de estados que ya lo firmaron en la primera oportunidad, que fue con el marco de la última Asamblea General de Naciones Unidas, y con el proceso que están llevando a cabo los estados de acuerdo a su derecho interno para ir ratificando, este número mínimo de estados vaya a poner en funcionamiento prontamente al tratado y no haya que esperar 10 años, más de 10 años, mucho más de 10 años, como lo que hubo que esperar con la Convemar, que tampoco admite reserva, entre paréntesis. Ahora, enmienda, denuncia. La denuncia surtirá efectos un año después de recibida la notificación de ella. Por lo tanto, los estados, aunque denuncien, quedan obligados a la convención por un año al menos. Referencia a los anexos, depositario, textos auténticos del tratado. Y los anexos, que son dos, uno se refiere a criterios indicativos para la determinación de áreas y el otro anexo se refiere a los tipos de creación de capacidad y transferencia de tecnología marina. Muy bien, una cosa es la teoría y otra cosa es la necesidad práctica. Y ocurre que mientras preparaba esta intervención,
nos encontramos con una noticia de hace 10 días, exactamente 10 días. El 10 de agosto, hoy día estamos a 20, el 10 de agosto, que da cuenta de la expedición en aguas internacionales a 1.400 kilómetros de las costas, en este caso de las costas chilenas, del buque científico Falkor 2, del Schmidt Ocean Institute, que ha explorado las cordilleras submarinas de Nazca y Salas y Gómez, entre otras. Hay que tener presente que estas formaciones en su conjunto tienen cerca de 3.000 kilómetros de largo, con más de 110 montes submarinos, 110 montes submarinos, con el hábitat de diversas especies, de las cuales al menos 95 están amenazadas o en peligro. El navío cuenta con un robot submarino que puede sumergirse hasta 4.500 metros de profundidad. El avance tecnológico ayuda mucho en esto, ¿no? Los investigadores señalaron que observaron evidencias de actividad humana en estos montes, es decir, algo de basura en el fondo marino. Imagínense a la profundidad y ya hay algo de basura en el fondo marino, como restos de trampas y líneas de pesca. Ello demuestra que estos montes son visitados frecuentemente por algunos tipos de faenas pesqueras. Por ello, se hace necesario, indican estas mismas voces especializadas, establecer normativa o medidas de manejo pesquero para garantizar una actividad sostenible en el tiempo. En otras palabras, la actividad preventiva es imprescindible, toda vez que los ambientes son muy prístinos, todavía con muy poca intervención. Destacan que en algunos montes existen jardines de corales de aguas profundas de 2 o 3 metros de alto, o a más de 1.500 metros de profundidad. Agregan que asociados a ellos se ven crustáceos, estrellas de mar, erizos y moluscos. Se debe destacar que han existido 3 cruceros y que cada uno de ellos se han registrado nuevas especies. Es decir, especies que nunca antes se habían reportado para la zona. Muchas que potencialmente pueden ser incluso nuevas para la ciencia. A ello se suma que los niveles de endemismo que se observan son de orden de 40% a 50% en algunos casos, o en algunos grupos. Es endemismo, es decir, casi la mitad de las especies son exclusivas de la zona. En ello radica la importancia de prevenir dichas especies, porque si se pierde una especie en el lugar, se pierde para siempre. En conclusión, los investigadores señalan la investigación desarrollada, esto en comillas, la investigación desarrollada es clave para generar las bases científicas para lograr la protección de la biodiversidad de importancia mundial, a través de la propuesta de creación de la primera área marina protegida de gran extensión en alta mar, en el marco del Acuerdo sobre Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Es decir, derecho aplicado, derecho dirigido a la realidad presente. Si se aplica el acuerdo, si se aplica el tratado del año 2023, esta sería la primera área de gran extensión marina protegida, con las características que acabamos de señalar. La última parte de mi exposición. Naciones Unidas es un sistema que involucra también a los organismos especializados. No es solo Naciones Unidas y la Carta. Naciones Unidas es todo un sistema que tiene a todas las organizaciones especializadas que son en sí mismos organizaciones internacionales y que llegan a un acuerdo con la Organización de Naciones Unidas. En materia de medio ambiente marino y la biodiversidad, este sistema ha jugado un papel significativo que reafirma la importancia del multilateralismo en este tema específico. Primero, el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, el PUMA, NUMA, se encarga de proteger los mares y océanos y promover el uso ambientalmente sostenible de los recursos marinos.
en particular a través de los programas regionales de mares. Las convenciones y planes de acción de los mares regionales constituyen el único marco legal en el mundo para la protección de los mares a nivel regional. PNUMA también ha creado el programa de la Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las actividades realizadas en la tierra. La importancia de este programa es que constituye el único mecanismo intergubernamental mundial que trata directamente las relaciones entre los ecosistemas agua dulce, terrestres, costeros y marinos. Por otra parte, tenemos la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Coordina la UNESCO, a través de su Comisión Intergubernamental Oceanográfica, varios programas de investigación marina, sistema de observación, mitigación de las amenazas y mejora de la gestión en las zonas marinas y marítimas y costeras. Esto le debe sonar, pero muy de cerca al profesor Samuel Fernández, porque él representó a nuestro país en la UNESCO. Entonces, este tema es de dominio particular. Y si él tiene ocasión de intervenir, va, yo creo, a tomar algunos aspectos de esta naturaleza, además del gran esfuerzo de codificador, porque debo decirles que escribió un libro sobre la codificación del derecho internacional que es muy importante, editado por la editorial Tirant-Loplanche, si mal no recuerdo. Por otra parte, tenemos la Organización Marítima Internacional, la OMI. La OMI. Es la institución de las Naciones Unidas clave en el desarrollo del derecho internacional marítimo. Su misión principal es crear un marco regulador justo y eficaz de la industria naviera, para garantizar que el transporte sea más respetuoso con el medio ambiente. Y la OMI ha aprobado un marco regulatorio obligatorio, un marco regulatorio, por cierto, obligatorio, de medidas de eficacia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el transporte marítimo internacional. En este marco se inscribe la Convención Internacional para prevenir la contaminación por los buques. O sea, los buques, al ser construidos, tienen que guardar determinados parámetros para evitar que contaminen, así como los autos, ¿no? Los autos catalíticos, ¿eh? Que son 20 años atrás que se inventaron, bueno, todo auto hoy día tiene que ser catalítico. Bueno, los buques también, al ser construidos, tienen que respetar determinadas normas y la OMI se preocupa de que esto se cumpla. En este marco, reitero, se inscribe la Convención Internacional para prevenir la contaminación por los buques. Hay que consignar que este tratado es de 1973 y que fue modificado por un protocolo en 1978. También se debe mencionar que la Convención Internacional para prevenir la contaminación del mar por hidrocarburos de 1954. ¿Esto qué marca? Marca que la preocupación de ajustar el derecho internacional a los desafíos que hoy nos ocupan no es una preocupación coyuntural, sino que es una preocupación gradual y ya de larga data. Un tema de especial, y ahora sí que ya voy concluyendo, un tema de especial importancia para Argentina y Chile es el Código Internacional para buques que operan en aguas polares, el Código Polar, que entró en vigor en 2017, lo más reciente. Este código cubre todos los aspectos navieros: diseño, construcción, equipamiento, operaciones, capacitación para la búsqueda y rescate y asuntos de protección ambiental para barcos que operan en las aguas de los dos polos. Es muy importante para la Antártica y, por cierto, también para el Ártico. Este texto es un hito regulatorio en el campo del transporte y del comercio, junto a una serie de avances en el marco jurídico relacionado con la seguridad marítima y la cadena de suministro, sin dejar de lado las cuestiones ambientales. Por último, hay que tener presente que en 2017 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el decenio de la ONU de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible, también conocido como la década de los océanos.
Esta década tiene como objetivo promover las ciencias oceánicas y la generación de conocimientos para mejorar el estado del sistema oceánico y facilitar el desarrollo sostenible de este vasto ecosistema marino. Su visión fundante es lograr la ciencia que necesitamos para el océano que queremos. Ese es el concepto. La ciencia que necesitamos para el océano que queremos. Esta iniciativa proporciona un marco para que científicos y partes interesadas de diversos sectores colaboren y desarrollen conocimiento e identifiquen las acciones necesarias para acelerar y aprovechar el progreso en las ciencias oceánicas. Esfuerzos que ayudarán a lograr una mejor comprensión del sistema oceánico e impulsarán soluciones basadas en la ciencia para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Espero que con esta exposición, a lo menos en parte, haya podido defender la labor del multilateralismo y el trabajo de Naciones Unidas, que es más que, como les digo, la lógica y fundada crítica que existe en la acción de uno de sus órganos, como es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo. Seguidamente vamos a escuchar a la doctora Alejandra Estica, que es profesora titular de la Cátedra A de Derecho Internacional Público, doctora en Derecho, y que va a tratar el tema cambio climático y acidificación de los océanos en consonancia con lo que venimos escuchando. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a los profesores y estudiantes de Chile que están participando, ya sea personalmente el profesor o de manera remota, y agradecer también a los profesores de la casa y a los estudiantes que hacen que estos encuentros sean posibles, a pesar de las circunstancias, a pesar de que estamos en un día especial en nuestra universidad, pero podemos hacerlo. Y podemos hacerlo porque también contamos con la colaboración de Rosario, adscripta de la cátedra, y del personal de apoyo del Centro de Investigaciones, en la persona de Ángeles y de Giselle, que han estado trabajando y que nos han facilitado y han sorteado los obstáculos que se nos fueron presentando. Y bueno, afortunadamente podemos llevar a cabo esta actividad. El tema que elegí para esta exposición es cambio climático y acidificación de los océanos. Debo confesar que es un tema que, sobre el que no conocía mucho, conozco un poquito más ahora, hace un tiempo que lo vengo estudiando, pero es un tema que no es demasiado estudiado, al menos en nuestro país. Si uno hace un mapeo de publicaciones y de investigaciones sobre el tema, se va a encontrar con que son escasas las publicaciones que hay sobre el particular en nuestro país y en América del Sur también, ¿no? Son pocos, más si tenemos en cuenta el extensísimo litoral marítimo que tenemos, ¿no? Tanto en nuestro país como nuestro hermano país Chile, Brasil, un poquito algunas investigaciones más. Chile también tiene, nosotros somos los que por lo menos estamos con mayor déficit en esta materia. Y debemos advertir que es una temática que reviste gran importancia porque el cambio climático está provocando una modificación en la composición química de los océanos. Y esa modificación en la composición química lleva o conlleva una modificación o una afectación a la biodiversidad marina. Y como venían diciendo, ¿no? Como el profesor Edgardo Rivero, y esto provoca a la postre una afectación a la seguridad alimentaria
de la población. Entonces, acá también estamos viendo, ¿no? En los temas que hemos presentado, cómo está latente la humanización del derecho internacional. El profesor Benítez comenzaba hablando de los pequeños estados insulares y la posibilidad de perder sus territorios y cómo esto va a afectar a la población, en definitiva. Luego, el profesor Edgardo Rivero, que nos habla de la protección del medio marino y cómo esto afecta y por qué es relevante, porque afecta a los países, a toda la comunidad internacional, pero particularmente a aquellos países cuyas poblaciones dependen de lo producido en el mar y además porque tenemos que tener en cuenta que el mar es un sumidero de dióxido de carbono. Entonces, de allí la importancia de interrelacionar estos temas que a veces se presentan como aislados o sobre los que conocemos un poquito. Entonces, cuando hablamos de acidificación, decíamos, tenemos que tener en cuenta que el dióxido de carbono que se produce, que es de origen terrestre, antropogéneo, cuando entra en contacto con y se combina con las partículas de agua, se produce un ácido carbónico, que eso modifica la composición a más dióxido de carbono. Estamos en un proceso de cambio climático donde se produce más y más, esto incide en la composición de las aguas y esto, como decía, afecta la biodiversidad marina. Entonces, de allí que se torne fundamental analizarlo desde una perspectiva de la complejidad que se genera, que no puede ser, es un desafío que tenemos la academia y los técnicos y demás, de ver cómo se articulan distintas ramas, en este caso del derecho internacional, una rama que proviene de lo que es el derecho internacional del medio ambiente, cambio climático, pero también tenemos todo lo que respecta al derecho del mar, pero también tenemos toda la rama del derecho, la diversidad biológica. Entonces tenemos que hacerlos confluir, no solamente desde la perspectiva normativa, sino también desde lo institucional. Y allí encontramos la gran complejidad para abordar esta problemática sobre la que se está trabajando, pero no hay resultados. Y es, además, debemos decir que recién hay algunos instrumentos que están poniendo énfasis en las consecuencias del cambio climático en la acidificación de los océanos. No es algo sobre lo que se venía trabajando demasiado, como decíamos. Entonces, es importante que lo consideremos. Si nosotros nos remitimos a algunos documentos, por ejemplo, el futuro que queremos del año 2012, celebrado en ocasión del aniversario del Río, de la cumbre de Río, en junio del 2012, allí en uno de sus parágrafos decía, pedimos que se apoyen las iniciativas para hacer frente a la acidificación de los océanos y los efectos del cambio climático en los ecosistemas y recursos marinos costeros. A este respecto, reiteramos la necesidad de trabajar colectivamente para prevenir una mayor acidificación de los océanos, así como aumentar la resiliencia de los ecosistemas marinos y las comunidades cuyos medios de vida dependen de ellos, y apoyar las investigaciones científicas marinas, la vigilancia, la observación de la acidificación de los océanos y de los ecosistemas especialmente vulnerables, en particular mediante una mayor cooperación internacional al respecto. Recién nos decía o destacaba el profesor Edgardo Rivero la importancia del multilateralismo y acá estamos poniendo énfasis en la necesidad de la cooperación, es decir, que este es un tema en el cual, un tema que no puede ser abordado en soledad por los estados, sino que debe ser trabajado en conjunto por toda la comunidad internacional. También en el mismo documento, Futuro que Queremos, dice, reafirmamos que el cambio, parágrafo 190, reafirmamos que el cambio climático es uno de los mayores problemas de nuestro tiempo
y expresamos profunda alarma porque las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando. Nos preocupa profundamente que todos los países, en particular los países en desarrollo, son vulnerables a los efectos adversos del cambio climático y ya estén experimentando mayores efectos, entre ellos sequías persistentes y fenómenos meteorológicos extremos, aumento del nivel del mar, erosión costera y acidificación de los océanos, que amenazan todavía más la seguridad alimentaria y las medidas para erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible. Vemos entonces la importancia, cómo se va enfatizando desde la comunidad internacional cuáles son los efectos del cambio climático. Uno de ellos, la acidificación de los océanos y cómo esto repercute en la biodiversidad y a la postre, decíamos, en la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Cuando se adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, allí encontramos también que la acidificación de los océanos es una prioridad mundial. El objetivo relevante para la acidificación de los océanos es el ODS 14, que compromete a los estados a conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos, y se establecen metas a tales fines. Así, entre otras metas, guardan relación con la acidificación de los océanos, ya que tratan de reducir la contaminación y otros factores de estrés en el medio marino que agravan los efectos de la acidificación, y se busca dar respuesta a la adaptación y la creación de áreas marinas protegidas. Vemos entonces también el ODS 14, pero también vamos a ver luego que desde la Convención sobre Derecho del Mar que mencionaba el profesor, tenemos una parte, que es la parte 12, que está especialmente dedicada a la protección marina. Y vamos a ver que en la opinión consultiva de ahora del mes de mayo, emitida por el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, se entendió claramente que la contaminación, que digamos es una forma de la emisión de gases de efecto invernadero, entra dentro del concepto de contaminación marina que nos trae la Convención sobre Derecho del Mar. El profesor Rivero recién mencionaba la Convención de Naciones Unidas relativa a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina más allá de o fuera de la jurisdicción nacional. Un convenio que decía del año 2023, que a la fecha cuenta con 8 estados ratificantes. Ellos son, entre otros, Belice, Chile, Seychelles, Mónaco, bueno, son 8, Cuba también, quienes han ratificado. Por supuesto que no ha entrado en vigor porque, como bien se ha explicado, hacen falta 60 ratificaciones. Un número bastante elevado teniendo en cuenta la complejidad que tiene el tratado. En su preámbulo, en uno de los párrafos, dice lo siguiente, dice: reconociendo la necesidad de abordar de manera coherente y cooperativa la pérdida de la diversidad biológica y la degradación de los ecosistemas del océano debido, en particular, a los impactos del cambio climático en los ecosistemas marinos, como el calentamiento y la desoxigenación del océano, así como la acidificación del océano, la contaminación, incluida la contaminación por los plásticos y el uso sostenible. Es decir, que tenemos que tener esta convención, esta última convención en materia de derecho del mar, de protección de la diversidad y conservación de los recursos más allá de los espacios marinos bajo jurisdicción estatal, pone especialmente énfasis en uno de los efectos del cambio climático, que es la acidificación de los océanos. Dentro de sus principios y enfoques, también menciona expresamente
a la acidificación. Dice, a los fines de lograr los objetivos del presente acuerdo, las partes se guiarán por los siguientes principios y enfoques, entre los cuales un enfoque que refuerce la resiliencia de los ecosistemas, incluso frente a efectos adversos del cambio climático, como la acidificación de los océanos. Asimismo, dentro de los objetivos, el artículo 17 prevé, de los objetivos de la Convención, dice, proteger, preservar, restaurar y mantener la diversidad biológica, los ecosistemas, entre otras cosas, con miras a mejorar su productividad y salud y aumentar su resiliencia a los factores de perturbación, incluidos aquellos relacionados con el cambio climático, la acidificación del océano y la contaminación marina. También tiene un anexo en los cuales se establecen criterios indicativos para la creación de áreas marinas protegidas, entre los cuales, dentro de esos criterios, se toma la vulnerabilidad frente a el cambio climático y la acidificación. Es decir, que la acidificación se encuentra presente en distintos momentos, pero también vamos a ver que en las Naciones Unidas, a través de Asamblea General, año tras año, va aprobando resoluciones que tienen que ver con la protección del medio marino y en las cuales en las últimas resoluciones también se pone énfasis en la necesidad de abordar esta problemática que común a todos. Dice así, por ejemplo, la resolución del 22 de noviembre del año 2023, es decir, es el periodo de sesiones actual. La pesca sostenible, incluso mediante el acuerdo de 1995 sobre aplicación de las disposiciones de la Convención. Lograr la pesca sostenible. Expresa su seria preocupación por los efectos del cambio climático mundial y la acidificación del océano en los arrecifes de coral y otros ecosistemas importantes para la pesca, e insta a los estados a que directamente o por medio de las organizaciones o de los arreglos subregionales, regionales o mundiales competentes, intensifiquen sus esfuerzos para evaluar y afrontar los efectos del cambio climático mundial y la acidificación del océano en la sostenibilidad de las poblaciones de peces y que hacen sustentable. Es decir, que es una preocupación y está siendo abordado de manera multilateral, como planteaba el profesor, aunque todavía tibiamente. Para finalizar, en la opinión consultiva pronunciada, como le decía, por el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, ahora, en mayo pasado, esta opinión consultiva es del 21 de mayo y que fue solicitada por la Comisión de Pequeños Estados Insulares. Una comisión de estos pequeños estados a los que aludía el profesor Benítez. Ellos conformaron una comisión y presentaron una solicitud de opinión consultiva al tribunal preguntándole expresamente sobre cambio climático y derecho internacional. Las preguntas que le formularon, se le consultó sobre las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son las obligaciones particulares de los Estados partes en la Convención, en particular en virtud de la parte 12, protección y preservación del medio marino, en cuanto a prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino, habida cuenta de los efectos adversos que está teniendo o puede tener el cambio climático, en particular como consecuencia del calentamiento y la acidificación de los océanos y la subida del nivel del mar provocado por las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y proteger y preservar el medio marino de los impactos del cambio climático, en particular el calentamiento
la acidificación de los océanos y la subida del nivel del mar. Sobre el Tribunal Internacional de Derecho del Mar se expresó, se pronunció expresamente a través de esta opinión consultiva, donde puso énfasis y ustedes van a poder acceder y ver claramente cómo se considera y cómo se establecen ciertas obligaciones para los estados en materia de prevención y conservación de los recursos vivos marinos vinculados a evitar la acidificación de los océanos. Es decir, que es una opinión consultiva sumamente interesante que les invitamos a que lean, que consulten, porque es es novedosa, si bien a lo mejor, como decíamos al principio, no es todo lo que hubiésemos querido, pero es novedosa desde la perspectiva que fue solicitada por un grupo pequeño de estados insulares y además porque se le consulta expresamente y se le pide al tribunal que precise las obligaciones que ya estaban enunciadas en la parte 12, pero que las materialice y le precise a los estados cuáles son esas obligaciones. Entre ellas, a los fines de evitar este desafío con el que nos enfrentamos, que es el de la acidificación y sobre el cual, bueno, la comunidad internacional está trabajando. En algunas latitudes con mayor brío que en otras, como decíamos, todavía a nosotros nos falta bastante, pero tenemos que ir pensando, tenemos que ir trabajando, tenemos que ir sembrando esta semillita de saber que esto es un problema con el que nos vamos a enfrentar o ya nos estamos enfrentando. Muchas gracias y bueno. Bueno, le agradecemos a la doctora Estica y seguidamente, y ya el último expositor, el doctor Gonzalo Aguilar Cavallo de la Universidad de Talca, profesor de la Universidad de Talca, especialista en derechos humanos, que nos va a exponer sobre las posibilidades de litigio climático y los grupos vulnerables. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, escuchamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Quisiera agradecer, en primer lugar, digamos, la invitación que me ha extendido la Universidad, digamos, Nacional de Córdoba, digamos, especialmente al profesor Óscar, digamos, Benítez, digamos, ¿cierto?, por su gentil invitación. Y también aprovecho de saludar, digamos, ¿cierto?, ahí en el panel a la profesora Estica, digamos, ¿cierto?, un gusto de saludarla, digamos, y al profesor Edgardo Riveros. Quisiera tomarme 2 minutos, si me permiten, una licencia, digamos, ¿cierto?, para rendir un homenaje. Me imagino que Edgardo lo hizo, yo quisiera hacerlo también. Como ustedes saben, digamos, hemos sufrido la semana pasada, digamos, ¿cierto?, el fallecimiento del profesor Hugo Llanos Mancilla. Él se encuentra al origen, digamos, ¿cierto?, de este seminario, de esta jornada, digamos, ¿cierto?, fue pionero, digamos, en este sentido. Las condiciones profesionales, personales, académicas, humanas del profesor Hugo Llanos son innegables y me parece que son conocidas por todas y por todos. Yo solo quisiera destacar 3 aptitudes humanas, francamente humanas, que me tocan en lo personal, digamos, por el tiempo que yo lo conocí y la relación que yo mantuve con él. En primer lugar, me parece que Hugo tenía el don del perdón. No se dejaba carcomer, digamos, ¿cierto?, por el rencor, ni se dejaba, digamos, ¿cierto?, llevar, digamos, por algunas ideas, digamos, ¿cierto?, que pudieran turbar, digamos, su mente. En segundo lugar, el don de la alegría. Hugo siempre fue una persona, digamos, y personalmente a mí, que me transmitió una tremenda alegría. Era una persona increíblemente sonriente hasta el último día de su vida. Y en tercer lugar, el don de la confianza. Tenía una profunda confianza en Dios, pero también tenía confianza en los hombres. Siempre yo he dicho que Hugo era un dador
de oportunidades, confiaba en los demás. Y es así como confió en mí y me invitó a formar parte, digamos, ¿cierto?, de esta jornada, digamos, de lo cual me siento halagado. Y también me invitó, digamos, ¿cierto?, a incorporarme al Instituto Hispano Luso-Americano de Derecho Internacional. Con esta confianza que tengo en la mente y la quiero retener, ojalá por mucho tiempo, quisiera dar inicio a mi presentación. El plan, digamos, de mi presentación se divide en dos partes. Una primera parte que yo he denominado el cambio climático y las estrategias para hacer frente a sus efectos adversos. Y una segunda parte, digamos, donde me voy a concentrar, digamos, en referirme al tema de los derechos humanos, los grupos vulnerables y el paso a la acción, digamos, por parte, digamos, de los grupos vulnerables. Vamos a la primera parte. La primera parte, digamos, se divide en 4 o 5 subpartes. Lo primero, digamos, que yo quisiera decir, aunque esto puede ser conocido por todos, pero vale la pena recordarlo, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático tiene una definición convencional. En la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en su artículo 1, señala que se entiende por cambio climático un cambio de clima atribuido directo o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables, ¿cierto? Entonces, cambio de clima atribuido directo o indirectamente a la actividad humana. Y también el artículo 1 de la Convención Marco de Naciones Unidas nos dice en qué consisten los efectos adversos, porque lo que más complica, digamos, ¿cierto?, del cambio climático son sus consecuencias negativas. ¿Cuál es la definición convencional? Se entienden, digamos, ¿cierto?, por efectos adversos, los cambios en el medio ambiente físico o en la biota resultantes del cambio climático que tienen efectos nocivos significativos en la composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación, o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en la salud y el bienestar humanos, o en la salud y el bienestar humanos. Aquí, digamos, yo quiero, digamos, ya mencionar que es posible realizar una lectura cuando uno habla de los efectos adversos del cambio climático, a partir de la definición de la Convención Marco, hacer una lectura en el sentido de efectos adversos respecto del ser humano, del grupo humano, del conjunto humano, ¿cierto? Pero también efectos adversos directamente sobre los ecosistemas, directamente sobre la naturaleza o los elementos que componen la naturaleza. Creo que es posible realizar esa lectura a partir, digamos, de la definición convencional contenida en la Convención Marco sobre Cambio Climático. En tercer lugar, se ha ido desarrollando, digamos, ¿cierto?, un análisis, ¿cierto?, del cambio climático, de los efectos adversos del cambio climático, un análisis desde un punto de vista o desde un prisma obviamente antropocéntrico, es decir, los efectos que producen respecto del ser humano, pero también desde un punto de vista que podríamos denominar bio o ecocéntrico. El antropocéntrico, todos lo saben, ¿cierto?, es el tradicional, es el enfoque tradicional del derecho en general, ¿cierto? El centro de las preocupaciones lo constituye el ser humano y sus derechos fundamentales. Y eso está presente y ha estado siempre presente. Pero se ha ido agregando, sobre todo desde un punto de vista, digamos, vamos a decir así, del hemisferio sur, ¿cierto? Especialmente, digamos, América Latina, el sistema interamericano, pero América del Sur, una visión o un enfoque biocéntrico o ecocéntrico. Aquí el derecho protege, independientemente de los efectos sobre el ser humano, protege en forma autónoma a la naturaleza y a los diversos componentes de la naturaleza, incluido, digamos, ¿cierto?, el clima, digamos, ¿cierto?, el clima. Vamos a hablar sobre este tema de los enfoques
del enfoque antropocéntrico y ecocéntrico, biocéntrico más adelante en la segunda parte, cuando hablemos de la jurisprudencia, particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuarto lugar, también se ha discurrido a propósito del cambio climático y los efectos adversos del cambio climático sobre la naturaleza de las obligaciones climáticas. Es así como en la opinión consultiva, digamos, presentada o solicitada por esta comisión, digamos, de pequeños estados insulares sobre cambio climático y derecho internacional, cuya opinión consultiva se pronunció, se emitió el 21 de mayo del 2024, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, ¿cierto? El Tribunal Internacional, digamos, sobre el Derecho del Mar desarrolló una especie de clasificación, digamos, ¿cierto?, de las obligaciones, concluyendo que, digamos, ¿cierto?, existían o podían existir obligaciones de resultado, obligaciones de conducta o comportamiento, obligaciones internacionales dirigidas a entidades privadas. Esto es muy importante, ¿cierto? Cuando hablamos de entidades privadas, nos referimos esencialmente, digamos, ¿cierto?, a la actividad de las empresas transnacionales, y también obligaciones internacionales que combinan deberes de conducta y deberes de resultado. Cuando el tribunal analiza, digamos, esta clasificación aplicada a las obligaciones que emanan de la Convención sobre el Derecho del Mar en materia, digamos, ¿cierto?, de cambio climático, relacionadas con el cambio climático, por ejemplo, digamos, ¿cierto?, la obligación, digamos, ¿cierto?, de prevenir, reducir y controlar, digamos, ¿cierto?, la contaminación marina, el tribunal, digamos, ¿cierto?, llega a la conclusión, digamos, de que se trata de una obligación de conducta o de comportamiento. Estas son fundamentalmente las obligaciones climáticas, obligaciones de conducta o de comportamiento. Es decir, ¿qué es una obligación de conducta o comportamiento? ¿O qué implica, digamos, ¿cierto?, esta obligación de conducta o comportamiento? La obligación de desplegar todos los medios adecuados para ejercer, digamos, ¿cierto?, o realizar los mejores esfuerzos posibles, digamos, ¿cierto?, para hacer lo mejor posible. Digamos. Esto es, el Estado debe actuar con debida diligencia para alcanzar el resultado pretendido, ¿cierto? Es decir, disminuir, digamos, ¿cierto?, los efectos adversos del cambio climático, ojalá, digamos, eliminarlos, pero al menos, digamos, mitigarlos, disminuirlos, reducirlos. En quinto lugar, relacionado con lo que estaba hablando de las obligaciones, el Estado tiene el deber de actuar con debida diligencia. Aquí quiero resaltar, digamos, ¿cierto?, algo que resaltó también el Tribunal Internacional sobre Derecho del Mar en su opinión consultiva. El deber de actuar con debida diligencia es inherente a las obligaciones climáticas que tienen los Estados. Hay, en este caso, circunscrito las obligaciones relacionadas, digamos, ¿cierto?, con el contexto marino, ¿cierto? Pero, ¿qué significa, digamos, ¿cierto?, este deber de actuar con debida diligencia, por ejemplo, cuando se trata, digamos, de prevenir, reducir y controlar la contaminación marina, producto de las emisiones antropogénicas, digamos, ¿cierto?, de efecto invernadero? Significa actuar, digamos, ¿cierto?, de manera urgente y exigente, de la manera más demandante posible, dado el alto riesgo de sufrir serios e irreversibles daños en el medio ambiente, digamos, ¿cierto?, marino, producto de tales emisiones. Actuar urgente y exigente y demandantemente, digamos, ¿cierto?, es un alto estándar de responsabilidad del Estado. Un alto estándar de responsabilidad del Estado. Y por último, en sexto lugar, a propósito, digamos, del cambio climático y de los efectos adversos, también en la opinión consultiva del Tribunal Internacional sobre Derecho del Mar se mencionó o se hizo referencia a un principio, digamos, que está muy en boga hoy en día y que es vital, digamos, cuando estamos hablando, digamos, de combatir el cambio climático, ¿cierto? Y que se refiere, digamos, ¿cierto?, a que todas estas obligaciones, digamos, ¿cierto?, climáticas
la forma, digamos, de apreciar si se cumplen o no se cumplen con estas obligaciones, digamos, ¿cierto? Es decir, la lupa, la vara de medir, digamos, ¿cierto? El parámetro que se debe utilizar, digamos, ¿cierto? O que se debería utilizar es si se ha seguido el mejor conocimiento científico posible. Este es el principio del mejor conocimiento científico disponible, ¿cierto? Aquí, en materia de cambio climático, digamos, ¿cierto? El que lleva la batuta, digamos, ¿cierto? El que manda, digamos, es el conocimiento científico disponible y las decisiones deben tomarse, las medidas, por tanto, para cumplir las obligaciones climáticas deben tomarse en virtud del principio del mejor conocimiento científico disponible, lo que significa dejarle poco espacio a la política, digamos, ¿cierto? Eso es la primera parte, digamos, de mi presentación. La segunda parte dice relación con los grupos vulnerables y con el paso que yo le he denominado el paso a la acción por parte de los grupos vulnerables. Y lo primero que hay que decir, digamos, ¿cierto?, en esta materia es que, digamos, es evidente, digamos, ¿cierto?, que el cambio climático está, ¿cómo se llama?, relacionado con los derechos humanos, es un problema de derechos humanos. Es decir, hay una gran preocupación por los derechos humanos. Lo dijo también en la opinión consultiva del tribunal, aunque lo dijo, uno podría decir que lo dijo moderadamente, quizás tímidamente, pero lo dijo, digamos, ¿cierto? A lo mejor porque no era su ámbito de acción, pero lo dijo. Dijo, digamos, ¿cierto?, el Tribunal de Derecho del Mar, digamos, que observa que el cambio climático representa una amenaza existencial y que genera preocupaciones, digamos, ¿cierto?, o riesgos en materia, digamos, de derechos humanos. Lo dijo especialmente, digamos, ¿cierto?, el Tribunal sobre Derecho del Mar en su opinión consultiva. Segundo lugar, también en su opinión consultiva, digamos, ¿cierto?, el Tribunal sobre Derecho del Mar levanta una preocupación específicamente por el derecho al medio ambiente. Se preocupa, digamos, por el derecho al medio ambiente en relación con el cambio climático. En este sentido, digamos, ¿cierto?, destaco, digamos, ¿cierto?, que la opinión consultiva, digamos, ¿cierto?, del Tribunal sobre Derecho del Mar hace referencias a la resolución, digamos, ¿cierto?, 76/300 de la Asamblea General del julio del 2022, donde se reconoce expresa y explícitamente el derecho, ¿cierto?, a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano. Es decir, digamos, ¿cierto?, yo le asigno especial relevancia, primero porque el Tribunal sobre el Derecho del Mar reconoce, o sea, entra en el lenguaje de los derechos humanos. Segundo, porque hace referencias a la resolución que reconoció al medio ambiente como un derecho humano. Y tercero, porque utiliza fuentes de soft law, ¿no es cierto?, que es muy importante. Pero no solamente es interesante esto por eso, sino porque hace un llamamiento. Acuérdense que estamos hablando de las obligaciones climáticas de los estados. Y aquí, en este párrafo, la Corte, el Tribunal de Derecho del Mar hace un llamamiento a todos los estados, a las empresas y a cualquier otro interesado, dice, digamos, ¿cierto?, en orden a aumentar, a subir los esfuerzos para asegurar en el ámbito marino, ¿cierto?, un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. En tercer lugar, digamos, ¿cierto?, el derecho internacional, digamos, ¿cierto?, del medio ambiente y el derecho internacional climático, podríamos decir, ha creado un nexo inextricable entre cambio climático, derechos humanos y grupos vulnerables. Ese es el eje, ¿cierto? Ese es el eje. Cambio climático, derechos humanos y grupos vulnerables. Claramente, digamos, ¿cierto?, hay una preocupación en materia de derechos humanos, pero particularmente respecto, digamos, de grupos vulnerables. Esto fue así ya dicho, digamos, ¿cierto?, en el preámbulo del Acuerdo de París, digamos, ¿cierto?, donde, digamos, ¿cierto?, el párrafo correspondiente, digamos, del preámbulo, digamos, señala, digamos, que, claro, el cambio climático es una preocupación, digamos, ¿cierto?, común de toda la humanidad y que las partes concernidas, los estados partes, deberían tomar medidas para respetar, promover y considerar sus obligaciones en derechos humanos y sobre todo, digamos, los derechos de, digamos, ¿cierto?, los grupos o personas en situación de vulnerabilidad.
habla especialmente, y esto quizás hay que destacarlo, digamos, ¿cierto?, de el principio, digamos, de equidad de género, de la necesidad del empoderamiento de la mujer y el principio de equidad intergeneracional, como dentro del contexto, digamos, ¿cierto?, de la vulnerabilidad y la situación de vulnerabilidad, digamos, ¿cierto? Esto es muy interesante, digamos, ¿cierto?, porque parecería plantear, digamos, que las generaciones futuras las plantea como un sujeto, digamos, ¿cierto?, potencial de derecho o potencial o actual de derecho en situación de vulnerabilidad a raíz de las medidas de la actividad que el ser humano desarrolla en el mundo actual. En cuarto lugar, digamos, ya acercándome al final, evidentemente, digamos, ¿cierto?, que el derecho internacional y el derecho medioambiental y el derecho climático han manifestado, digamos, ¿cierto?, que hay una preocupación por los grupos vulnerables. Aquí tenemos los grupos vulnerables tradicionales, digamos, ¿cierto?, los que siempre como que han existido, digamos, ¿cierto?, personas en situación de discapacidad, digamos, ¿cierto?, niños, etcétera, personas mayores. Pero también aparecen o emergen, digamos, ¿cierto?, nuevos grupos vulnerables, digamos, ¿cierto?, a raíz de las consecuencias adversas del cambio climático. Y ya se ha mencionado por todos los panelistas que me han precedido, digamos, ¿cierto?, a los pequeños estados insulares, que son, digamos, ¿cierto?, aquellos estados que se encuentran a la base de haber puesto en movimiento, digamos, ¿cierto?, a gran parte, digamos, de los procesos que se encuentran en curso. Ya se mencionó, yo lo he mencionado, digamos, ¿cierto?, la opinión consultiva, digamos, ante el Tribunal de Derecho del Mar, los pequeños estados insulares. La opinión consultiva, digamos, ¿cierto?, que está en curso ante la Corte Internacional de Justicia, fueron los pequeños estados insulares los que obtuvieron la resolución de la Asamblea General, ¿cierto? Y también en el caso, digamos, de la opinión consultiva sobre medio ambiente y derechos humanos y cambio climático o emergencia climática ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estados insulares han tenido un rol clave en los alegatos, en la tanda de audiencias que se desarrolló ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estados insulares. Entonces, es evidente que se trata, digamos, de un grupo vulnerable, digamos, ¿cierto?, a raíz de las consecuencias adversas, el aumento del nivel del mar, digamos, derivadas del cambio climático, digamos, ¿cierto? La opinión consultiva de la Corte Interamericana habla de las devastadoras consecuencias que han tenido y tendrán que continuar a experimentar los pequeños estados insulares, y se consideran como aquellos que se encuentran en el grupo más vulnerable dentro de los vulnerables, más vulnerables dentro de los vulnerables. Quinto, también, digamos, ¿cierto?, en la opinión consultiva del Tribunal, digamos, sobre Derecho del Mar, el tribunal reconoce, digamos, ¿cierto?, que hay grupos, digamos, ¿cierto?, que tienen una mayor afectación, digamos, ¿cierto?, dentro de los grupos vulnerables, ¿cierto? Ellos sufren con mayor intensidad, por eso que son vulnerables, digamos, ¿cierto?, los efectos adversos del cambio climático, digamos, ¿cierto? El tribunal se refiere diciendo que distintos órganos de derechos humanos han reconocido como grupos especialmente vulnerables a los daños ambientales y climáticos a los pueblos indígenas, a los niños y niñas, a las personas viviendo en situación de extrema pobreza, a las minorías, a las personas con discapacidad, así como se ha reconocido también que existe un impacto especial y diferenciado sobre las mujeres, En el caso, digamos, del sistema interamericano, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha reiterado, digamos, ¿cierto?, yo diría en diversas ocasiones, digamos, ¿cierto?, este enfoque, digamos, ¿cierto?, o prisma antropocéntrico y biocéntrico o ecocéntrico al que yo me refería antes para analizar, digamos, ¿cierto?, las afectaciones al medio ambiente y a la naturaleza producto del cambio climático. Lo sostuvo el enfoque biocéntrico o ecocéntrico en su opinión consultiva de la Corte Interamericana, esta vez, recordemos, 2017, la opinión consultiva sobre medio ambiente y derechos humanos, que es como la Biblia del medio ambiente, del derecho humano al medio ambiente. Pero también lo ha sostenido ahora, digamos, ¿cierto?, más recientemente, en un caso que es paradigmático y yo quisiera llamarlos para su lectura,
llamar su atención para que lo lean, porque todavía no se le ha sacado el partido que se le podría sacar. El caso de la población de la comunidad La Oroya, digamos, ¿cierto? Donde, digamos, ¿cierto? La Corte Interamericana insiste, digamos, ¿cierto?, en la necesidad, digamos, de este enfoque biocéntrico, ¿cierto? Porque dice que el derecho al medio ambiente efectivamente apunta a proteger al ser humano, pero también, como un derecho autónomo, apunta a proteger autónomamente, independientemente del ser humano, de si se afecta o no se afectan los atributos del ser humano, proteger los componentes del medio ambiente. ¿Y cuáles son los componentes del medio ambiente? Los bosques, los ríos, los mares, el clima, digamos, ¿cierto? Como intereses jurídicos protegibles en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros interpretáramos esto, que la Corte está implícitamente reconociendo, sin decirlo, digamos, que como una forma o una vía para proteger, digamos, ¿cierto?, o para hacer frente a las consecuencias adversas del cambio climático, es reconocer, digamos, ¿cierto?, los derechos de la naturaleza, es reconocerle subjetividad jurídica a la naturaleza, porque dice los componentes del medio ambiente, los ríos, particularmente el clima, como un interés jurídico en sí mismo, susceptibles de ser protegidos. Quiero destacar esto. Y para ir ya concluyendo, esto ha tenido consecuencias procesales. Esto ha tenido consecuencias procesales en el sentido de que vemos u observamos que son justamente estos grupos vulnerables o estos elementos o componentes de la naturaleza vulnerables, digamos, ¿cierto?, los que podrían encontrarse a la base de la acción o del reconocimiento efectuado por un tribunal en materia, digamos, de cambio climático. La existencia de estos grupos vulnerables constituye un motor para el litigio climático, ya que son ellos, los grupos vulnerables, los que se encuentran a la base de la presentación de demandas, de acciones o de solicitudes de opiniones consultivas en el ámbito interno como en el ámbito internacional. Veamos algunos ejemplos solamente para ir terminando, y que puede servir de buen resumen para todo lo que ya se ha dicho anteriormente. Recientemente hemos conocido las sentencias que ha emitido la Corte Europea de Derechos Humanos en materia, digamos, de cambio, en materia de acciones que se habían presentado, digamos, para exigirle a los estados que hicieran más, digamos, ¿cierto?, tomaran más medidas en el ámbito interno con el fin de combatir el cambio climático, es decir, disminuir las emisiones de efecto invernadero. Es así como, digamos, ¿cierto?, tenemos el caso Duarte Agostinho y otros contra Portugal y otros 32 estados miembros, digamos, del Consejo de Europa, digamos, ¿cierto? Es cierto, esta acción fue rechazada por una sentencia porque no se agotaron los recursos internos. Pero ¿qué es lo interesante? ¿Quién estuvo a la base de la presentación de la acción? Un grupo de niños portugueses. Niños, grupos vulnerables, interesados y preocupados, digamos, por el futuro del planeta y interesados y preocupados por las futuras generaciones, por el bienestar de las futuras generaciones. Segundo, también ante la Corte Europea de Derechos Humanos, la sentencia en el famoso caso, digamos, de estas mujeres, de esta asociación de mujeres, digamos, ¿cierto?, en Suiza, ¿cierto? El caso se llama Klima Signorinen versus Switzerland. De 9 de abril, sentencia de 9 de abril de 2024. Este fallo fue acogido, la sentencia, digamos, ¿cierto?, acogió la demanda y condenó, digamos, ¿cierto?, al Estado por inacción, por no haber tomado todas las medidas tendientes a proteger, digamos, ¿cierto?, a este grupo de asociación de mujeres demandantes. Nuevamente, ¿quiénes se encuentran a la base de la acción? Mujeres, un grupo de mujeres, un colectivo de mujeres mayores, en edad de jubilación, personas mayores. Aquí hay una interseccionalidad, ¿cierto?, en el ejercicio de la acción, en el sujeto activo. Entonces, nuevamente un grupo vulnerable, digamos, ¿cierto?, frente a las consecuencias adversas del cambio climático. En tercer lugar, el caso de los habitantes de La Oroya versus Perú, ya lo mencioné, sentencia el 27 de noviembre de 2023 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se refiere justamente a este prisma antropocéntrico y el prisma biocéntrico para la protección de los derechos, ¿cierto?, de esta persona.
¿De qué se trata? De una población que vive al lado de un río y que el río se está contaminado por explotación minera. Es decir, es un grupo en situación de pobreza, ¿cierto? Gonzalo, Un grupo vulnerable. ¿Sí? Interrumpo brevemente porque ya está sin tiempo. Vale, digamos, termino aquí. Me quedaban dos casos, dos ejemplos, digamos, de la Corte Constitucional de Colombia, pero lo podemos conversar en la discusión. Muchas gracias por su atención a todas y a todos. Conozco a Gonzalo, un entusiasta de los derechos humanos, así que puede estar 2 horas más hablando. Le agradecemos su exposición y abrimos ahora sí el micrófono a todos aquellos que quieran participar a través remotamente, los que quieran pedir la palabra, los presentes si quieren aprovechar a los expositores para hacerle algún tipo de preguntas o hacer o emitir algún tipo de opinión. Son libres de hacerlo también. O sea, se van a tener que acercar al micrófono, imagino, pero este tiempo lo abrimos para que escuchar las intervenciones de ustedes.